Maestras en la Vida, un podcast para aprender juntos. Pero, ¿nada más vamos a hablar de temas para maestros? ¡Claro que no! Ser maestros es más que solo hablar de la escuela. Y entonces, quédense a descubrirlo. Hola, bienvenidos a su podcast Maestras en la Vida. Yo soy Pau. Y yo soy Yuri. Y bueno, en este episodio, nuestro tema controversial, ¿por qué no? Dices tú, dicen muchos, digo yo. Dicen todos. Dicen todos. Ahora, hablemos de los libros de texto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Es que hasta aquí me tienen. Pero bueno, para eso nuestros subtemas son los tintes políticos que hay detrás de toda esta polémica de los libros de texto, la desinformación que se ha ponderado y que se ha popularizado sobre los libros de texto, el desgaste que es esto, justamente los tintes políticos, la desinformación social, el desgaste que ha implicado para los maestros. Dígalo, acá tengo a mi traductora con señas. Exacto. Y la postura de maestras en la vida ante este tema. Así es. Bye. Bueno, comencemos. Este episodio, la verdad es que no nos interesa mucho. La verdad es que no nos interesa mucho como compartir. Pon tú que sí, lo que pensamos, pero más que nada. No nos interesa andar convenciendo a nadie. Eso. O sea, aquí no es para estarle a usted convenciendo si sí, úselos si no, úselos si sí, quémelos si no, quémelos no. Exacto. Simplemente se tiene que hablar porque hasta aquí nos tienen de que nos estén abordando sobre esa pregunta de nosotras qué pensamos. Ay, no, y de hecho sí. Tantos que nos han llegado. No, sí. Pero sí, no, pero sí. No muchos, pero sí de que, oigan, no van a sacar sobre los libros. Entonces aquí está el episodio y es breve porque nos reservamos el derecho de admisión. No, de juzgue. De juzgue usted mismo. Ok, bueno, ya. Los tintes políticos que hay detrás de este tema. Y yo creo que por eso es que es mi tirria. O sea, de tener que hablarlo, ¿no? Cuando Pau me dijo, oye, le dije, a mí también me han preguntado, pero es que caen gordos. O sea, caen gordos porque precisamente es como, bueno, tú dímelo, porque tú lo has dicho mucho y creo que es algo muy cierto. ¿qué te digo? Cuando nunca se había tocado. O sea, esa es mi molestia, o sea, ahora sí que voy a usar esta frase que también me choca de... Andamos bien, ¿sabe cómo? Andamos bien, ¿sabe cómo? De los morenistas, ¿no? Cuando alguien quiere golpear a los morenistas y le dicen, ¿y qué hiciste con el Peña Nieto? Y con el... No, pues apenas estaban haciendo. Pero literalmente yo digo, bueno, ¿y qué hicieron cuando salieron cuando cambiaron los libros de texto? En la nueva reforma. En toda la reforma pasada, en las últimas dos reformas, 2011-2017. O sea, nunca, digo, sí se habló, porque tampoco voy a decir que nunca se tocó el tema, pero no de la forma tan revolucionaria que ha sido estos. O sea, entonces, de repente mi molestia es eso, que en los medios de comunicación o cuestiones partidistas se nota que es como aprovechar el momento, porque ya sabemos que el siguiente año se vienen elecciones, y entonces con esto, con un México conservador que también existe todavía, pues seguramente podemos hacer cambiar de opinión hacia el voto. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, aunque sí, porque al final de cuentas la educación pues es política también y se usa la educación para fines políticos, se sabe y por eso el sistema no avanza, el sistema educativo, porque cada 6 años nos quieren cambiar y eso lo hemos sufrido nosotros. O sea, esto no tiene nada que ver con el partido. Si nosotros sufrimos los cambios en las reformas educativas es porque ya parece moda que cada 6 años llega un nuevo presidente y quiere imponer su ley porque esto sí es lo último, lo mejor que existe en el universo. Y los únicos perjudicados son los niños, los maestros y la educación en general, la educación formal. Entonces digo, bueno, ahora sí resulta que los padres de familia se ponen a opinar de libros que ni han leído, porque digo, ni han llegado a las escuelas. Bueno, a lo mejor para cuando salió este podcast ya empezaron a darse a las escuelas, y por ende seguramente usted ya los tiene en sus manos y ya puede leerlos y juzgue usted mismo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Aún así, en gobiernos pasados llegaban los libros a usted
y usted decía, pues son los libros que le tocaron y que sacaron y que ya. Jamás, la verdad, se han interesado en de verdad analizar el contenido de una forma tan profunda como ahora. Y aparte también, digo, nosotros que somos de escuela pública, lo vemos todo el tiempo. Es el recurso, digamos, primario que se tiene porque es el gratuito. Y no podemos estarle pidiendo como que compre 20,000 libros, aunque a veces sí lo hacen en algunas escuelas, pero en general no. Pero aún así hay escuelas o hay maestros que jamás lo topan, o sea, ni lo usan. O dejan las tareas y los papás ni se dan cuenta que les dejaron de tarea. Entonces, ahora resulta que parece que el libro de texto es el único medio con el que el niño va a aprender, no existe nada más, y entonces, y pon tú que voy a decir, qué bueno, o sea, el problema de antes era que no los topaban y que ahora ya los quieren empezar a analizar. Pues sí, léalos. Perfecto, léalos, pero por favor también con una, participación no desconstructiva, o sea, es atacar, volvemos a lo mismo, al partido, y hay que el gobierno, y hay que esto, a ver, léelo y analízalo desde cómo va a beneficiar a tu hijo, o según tú en qué parte, o de qué forma, o de qué manera va a perjudicar también la educación de tu hijo, la educación. Porque aquí también luego entran que los valores y no sé qué, y recordemos que aunque sí la escuela vive los valores, vienen desde casa, y ahí eres tú el único que decidirá el trasfondo de los valores que tu hijo va a tener, o las bases. Yo creo que justo es en el punto de lo único, si es que para no ver tanta amargura en este podcast, tanta quejadera, de lo único que quizás puede salir productivo de toda esta desinformación y de todo este auge de tintes políticos de hablar de los libros de texto y de los errores que sí han tenido, pero de verdad, genuinamente, se los decimos con conocimiento de causa, todos los anteriores han tenido errores, más menos, o sea, ya sea ortográficos, ya sea en sintaxis, ya sea en redacción, ya sea en fechas, o sea, sí han llegado a tener. Entonces, no son los únicos, no estoy justificando esos errores, claramente dices tú, ¿cómo es posible que se equivoque si se supone que pasa por 20 revisiones? Yo también me asombro, como me ha asombrado de los pasados, o sea, es decir, ¿cómo llegamos a esos errores? No lo sé, nos seguiremos cuestionando. Pero bueno, lo único quizás positivo es que usted como familiar o persona de sociedad en general, porque hay quienes ni tienen hijos en educación pública, o sea, los tienen en colegio que sabemos que ni van a usar esos libros, o sea, van a comprar otros y entonces no están opinando, y entonces lo único que veo es que quizás les puede importar empezar a focalizar la atención en la educación de sus hijos. Y no digo que antes no, porque aquí no vamos a andar juzgando, pon tú que no, pero, o sea, sí se había visto como un desprendimiento de, pues, X la escuela y acá la casa, ¿no? Entonces, pues sí, veamos que sí es importante unificar lo que se hace en la casa con lo que se hace en la escuela, hacer las tareas, poner atención a lo que llevan sus hijos de tarea, sentarse con ellos a hacer la tarea, leer esa lectura que su hijo está leyendo. Bien, aplausos. Si esto está ayudando que usted otra vez se tome el tiempo de acompañar, o sea, tienen razón. Léanlos, siéntense, pero no se pongan a estarlos destrozando o estar exigiendo que no se repartan. Pues total, si usted no los quiere llevar, téngalos en su casa, guárdelos en su caja fuerte y está bien. Exacto. O sea, y vinculando un poco al siguiente subtema, que es la desinformación, somos muy dados como seres humanos a criticar cuando no conocemos realmente toda la información. O sea, tengo esta poquita información que me contaron, que me dijeron, que vi en una fuente no confiable, y entonces ahí ya doy mi crítica. A ver, te ves mal, caes gorda, no lo hagas, mejor guárdatela para ti, a ver en dónde, ya nunca la saques. Es que de verdad, eso es... Tranquila. Ok, está bien. Es que ya no tienes, ese es el problema. Tengo un trago. Ese es el problema. No, es que, a ver, es que justamente ese es el reflejo. Queremos formar hijos o alumnos investigadores, críticos, reflexivos, y ante cualquier información que me llega no la discrimino,
no la analizo, no comparo, no busco si esa información es cierta, no veo otras fuentes, y ese es el problema, porque entonces ese es el reflejo de lo que estamos educando tanto en la escuela como en la casa, porque claramente también hubo maestros que tuvieron diferentes posturas también muy... sí, exactamente. Extremas. Se me fue la palabra, pero exacto, o sea, extremas, ¿no? Que dices, a ver, tampoco has tenido un libro de texto. Entonces, creo que aquí esa desinformación es la que más me preocupa de cómo asimilamos, porque justamente dices, ah, caray, pues es que esto pasa en todo tipo de información. Exacto. Y entonces por eso estamos como sociedad, porque la primera me la creo. Y voy y lo vendo como verdad única y absoluta y dices, híjole, cuando te enteras que estás diciendo puras mentiras, ¿qué va a pasar? Las barbaridades. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer una pausa y decir, ok, mira, yo me acordaba y te lo platiqué, de hace, yo creo, cuando empecé como directora, pues ya tengo 8 años, yo creo que hace unos 7 años. Me acuerdo perfecto que tuve como 3 padres de familia que se acercaron conmigo preocupadísimos porque en los libros de texto de preescolar se iba a explicar, que también es otro de los temas que a lo mejor traen ahorita, pero en ese momento, cómo era la reproducción sexual, cómo nacían los bebés, pero que hasta me enseñaron fotos de libros, pero venían tan gráficos y cómo es que no, cómo le van a enseñar eso a un niño de preescolar, y yo, ¿de qué preescolar? ¿de qué preescolar me habla? ¿De qué libro me habla? Estos no, o sea, no, es que salió en las noticias que a partir de no sé todavía no repartían los libros de texto, ¿verdad? El Mi Álbum, no me acuerdo cuál teníamos en ese entonces. Pero yo le dije, no va a venir eso. Le dije, eso se lo garantizo, no va a venir. O sea, ya lo sabríamos nosotros, no es cierto. Y claro, cuando llegó el libro fue no viene. Ah, bueno, entonces a lo mejor es propuesta para... Dije, a lo mejor es de otro país, porque a veces pasa eso. O sea, están viendo porque... O de otros años, ¿no? Justo eso hacen las personas que necesitan, quieren y desean esos views amarillistas. Atención. Entonces... Y quieren atención. Exacto, o sea, agarran algo fake o algo que no es de aquí, a lo mejor de un libro real, pero a lo mejor el libro ni siquiera es de primaria, es de prepa, pero yo les digo que es de primaria y tú me vas a creer que es de primaria. Y hago un alboroto. Y hago un alboroto y dices, a ver, o sea... Entonces yo me acuerdo, ¿sabes? Y lo mismo sentí ahorita, dije, es que está pasando lo mismo. Sí. Porque me enseñaron pruebas y yo qué iba a hacer, sí. Y que no se... Así me dijeron esos 3 papás, o sea, mortificadísimos de que no se les fuera a dar clase de educación sexual a los niños de preescolar, ¿no? Sí. Y yo, momento. Entonces, pero esa vez fueron 3. Todavía no estaba tan revolucionado el TikTok ni nada, pero ahora que se va así masivo, dices, o sea, está preocupante. La verdad es que sí, yo me compadezco un poco de mis compañeros, colegas de primaria, que me imagino que tienen papás de diferente postura, sí. O sea, están los papás que apoyan los libros, ahí están los papás que no están de acuerdo, hay otros papás que se mantienen al margen, hay otros papás que tienen... Que exigen, porque aparte le exigen al maestro que nosotros no hicimos los libros de texto, o sea, nosotros los aplicamos porque es parte de la reforma educativa y así viene. Entonces, de repente nos exigen cuentas de algo que ni conocemos porque, siendo realistas, tampoco nos llegaron a nosotros antes de que saliera el brote popular de que ya sabían de qué trataban, no habían llegado a las escuelas. O sea, a lo mejor los altos mandos o grandes educadores que tengan ahí sus contactos pudieron haber tenido alguno para analizarlo, pero la gran mayoría de los maestros no los tenían, no sabían de qué estaban hablando. Luego ya empezaron digital y luego ya después en físico. Ahí medio, pero a ver, en una semana no te vas a chutar todos los libros de todos los grados para poderte dar, o sea, no tenemos respuestas. Exacto. Tienen que confiar en el proceso, porque una de las cosas que hablábamos es entender que el libro de texto, como lo decía hace rato, es una herramienta fundamental, pero ni es la única, ni el maestro va a ver como torombolo siguiendo, bueno, a lo mejor habrá alguno que sí, pero uno en 1,000,000, nomás siguiendo al pie de la letra sin reflexionar lo que le está aplicando. Es que por eso fue también alboroto de que ¿cómo el de matemáticas tiene 40 páginas? Tiene 20 páginas. O sea, ¿cómo le van a dar este peso de 20 páginas al de matemáticas? A ver, recordemos, es una herramienta para el maestro para trabajar y ver el tema de las matemáticas y de lo que vaya a ver. Oye, pero luego... Pero ellos estaban acostumbrados a... Pero luego teníamos años anteriores, mamás quejándose porque les dejaban tarea y les dejaban planas y les dejaban un montón de problemas y pobres niños traumados porque tenían que hacer demasiada tarea en su casa. ¿Quién los entiende? ¿Ven lo difícil que es?
O sea, es imposible dar gusto a Darles tantas gusto. formas de pensar, de los que quieren un libro con 20 hojas y a los que quieren con 500 hojas para poderlos entretener, ¿no? A ver, es que es cuestión de perspectivas. Exacto, porque hay quienes creen que si tú llenas 3 páginas de libro ya aprendiste más a que si practicas. Y exploras y lo usas cotidianamente. Entonces ahí, imagínense la postura del maestro a tener que no darle gusto, sino hacer que confíen los papás, porque en mi grupo, el grupo de padres que conforman a mis alumnos, claro que me preocupa Claro, sí. que ellos confíen en lo que yo estoy dándoles a sus hijos. Imagínate que tenga el papá que espera llenar 1000 hojas y al otro que dice, está bien, aplaudo que lo uses como una herramienta. Entonces estar entre acá y allá está... Ya que ni fu ni fan. Pues mira, esos dices que tú, ni ay, pone mira, pan. mijo, si no me vas a andar dando buenas Mucha ayuda al que no estorba. Ajá, adiós, que te vaya bien. Pero luego están estas posturas diferentes que es difícil llegar a un punto medio. Y al final llegamos al punto del desgaste para el maestro. O sea, sí termina siendo muy desmotivante y desgastante. O sea, vamos arrancando el ciclo escolar. Por ahí tenemos el podcast anterior de Entre Emoción y Angustia. Pues pareció más angustia pensando en, híjole, es que viene un programa nuevo que apenas estamos entendiendo. Vienen libros nuevos que apenas los voy a empezar a leer. O sea, y ya tengo claramente el séquito de papás pidiéndome explicaciones, cuentas de cómo, cuándo y dónde los voy a aplicar. Es que primero tengo que entenderlos. Y eso toma tiempo como cualquier cosa de aprendizaje. Claro. Entonces, sí termina siendo muy desgastante el decir, ¿y ahora cómo? Pero también entendemos, o sea, somos empáticos en entender la angustia del papá, el coraje, el dejarse llevar por la corriente, pero es como, sí te entiendo, pero ¿quién nos entiende a nosotros? Exacto, pero también respeta mi trabajo. Sí, y que al final, o sea, sí somos profesionistas, o sea, Sí, pasé con 10, o sea, cualquier maestro que esté frente a un grupo tiene un título que avala que sí sabe lo que está haciendo, que estamos siempre aprendiendo cosas nuevas, claro, que estamos tratando de actualizarnos, claro, que no somos los más perfectos como en ninguna profesión, claro, o sea, eso lo entendemos, pero sí tenemos nociones pedagógicas que sabemos utilizar en el aula. Entonces, no todo es el libro, no se angustien por pensar en todo ese libro. Si ya lo tienes, si ya se lo repartieron, léalo, échese el clavado, y las dudas que tenga de cómo se va a abordar aquellos temas que a usted le mortifican, sí acérquese. ¿De qué manera se puede hacer? Ah, bueno, vemos. Exactamente. Pero no haga una revolución antes de tiempo, porque justamente pues ya llegan con la vara desenvainada y dices, ah, caray, mejor que no inicie el ciclo. Digo, ya inició, pero si daban ganas de atrásenlo un poquito. Sí, sí. Que ahí, sí, en lo personal, yo como maestro también me da coraje con la cuestión de la política educativa o del gobierno, que no hayan tenido una planeación más adecuada para justamente arrancar bien el ciclo escolar. O sea, toda esta información y todo esto debió haber sido antes de salir del receso escolar para poder tener preparación para el arranque, ¿no? O sea, ahí sí digo, qué mala onda, porque viene un año de estar haciendo talleres y de estar medio preparando sobre el programa y los libros hasta el final como si fueran, ¿qué? Yo sí sentí como ahí de, híjole. Yo creo que es cada ciclo, me atrevería a decir, pasan este tipo de cosas. O Sí, sea, al que sí. menos toman en cuenta es al maestro, al último que informan es al docente. De hecho, usted te como vienes papá... enterando ahí en las redes. Exacto, uno se entera al final, ¿eh? O sea, porque el papá le preguntó, ah, caray, ¿de qué me está preguntando hoy? Ajá. No nos llega la información de cómo debe ser, ¿no? Somos los últimos al tomar en cuenta y eso también usted debe de saberlo. ¿Te imaginarías qué padre que les hubieran dado los libros a los docentes? Claro, Antes de y sacarlos. poderlos abordar y ya entenderlo y ya que llegan las preguntas y ya lo sé. Claro. Yo sí estudié matemáticas, que Claro. o sea, claro, porque si uno se siente mal de a veces no tener las respuestas. Pues sí. Porque sí, a veces no las tenemos, pero es que apenas me van a dar el taller, apenas me van a dar el curso, apenas me van a entregar a mí también el libro. Pero lo mejor que podemos hacer es eso. Es decir, no lo sé. Sí, no lo sé. Apenas lo voy a investigar, apenas voy a conocer, a estar inventando sandeces. O a andarte yendo por lo primero que escuchaste Claro. y entonces, de ahí, ¿no? Entonces, creo que no es tarea fácil esta de los maestros.
Nunca En ha cuanto sido. a la postura de los libros, Nunca ha sido. creo que ya un poquito se ha calmado entre que los papás ya los han visto. Me imagino que también ahora en estas juntas de inicio Ya les se han de explicó. ver abordado sobre cómo los iban a trabajar y todo este rollo. Yo platicando con Yuri le decía que la verdad es que nosotras de preescolar estamos tranqui. Una, porque no nos va a llegar un libro diferente al que nos llega siempre. A mí me ofendió. De verdad, lo digo con sus palabras. A mí me ofendió que dejaron No te tomaron en únicamente a preescolar como de, ay, luego las convocamos para hacer A el mí libro. no, porque A mí ellos sí. saben nuestra capacidad y ellos saben que es más, tomaron nuestras no te quieras nuestras autoengañar, estrategias, no. tomaron nuestras estrategias para hacerlas ahora. Para nosotros O sea, los sí. libros siempre ha sido una herramienta Sí. y para los de primaria no. Ellos sí era de que abran su libro Y los de saquen. primaria ahorita me andabas cayendo Y bien. Me andabas soporten, y cayendo bien. soporten, mis reyes, soporten. Porque nosotros sí lo usábamos como, No, como o sea, herramienta. sí, eso sí lo creo y claramente lo venimos diciendo desde el ciclo anterior y desde otros ciclos que ya se abordaba campos formativos y aprendizajes y bla, bla, y la evaluación formativa, nosotras, expertices, se sabe, y ni modo, pero sí me ofendió que dejaran el libro para el final como de, ay, que al cabo las de preescolar, mira, de por sí les hacemos toda la chamba, somos Bueno, las que más casi trabajamos. siempre nos dejan. Y normalmente, disculpe usted, partido actual, pero normalmente las de preescolar eran las primeras que arrancaban los programas, porque justamente es la base. Ah, sí. Es la base y siempre empezaban con preescolar y ya luego saltaba primaria e iba progresivo. No sé ¿Qué está pasó? pasando. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó ahí? A Discúlpame, ver, pero yo me no. acabo de enterar de esto. No, discúlpame, pero no. Ahí sí dije, momento. Ok, no cuentes conmigo. No cuentes conmigo. Sí me dolió mi ego, sí dije, Ok. ok. Pero usted no lo nota, usted no sabe que uno sufre que a nosotros nos ignoren y que nos vayan a dar el libro de texto cuando ya cambien la reforma. Pero a ver, No. fíjese la diferencia. O sea, esta mujer se ofendió porque no le llegó el libro. Y otros no quieren que les llegue el libro. O sea, ¿se da Así cuenta? andamos hechos bolas todos. Y bueno, con esto no queremos dar a entender que estamos apoyando ¿cómo te diré? Al contenido de los libros. Porque, volvemos a repetirlo, no conocemos los de los 6 grados. Sabemos Ni los de secundaria ni nada. no los conocemos. Sabemos la estructura y la función. No, que tiene el nosotras libro. apoyamos a la educación pública. Y punto. Ya. Y confiamos en la educación pública. Y confiamos en que claramente, porque sí, en eso sí confío, detrás de quienes hicieron las políticas nuevas, las reformas, quienes hicieron los libros, sí son expertos. No son los sabios, no son perfectos, pero sí son expertos. Detrás de ellos hay maestros. Entonces, pues, no puede estar todo mal. Y dos, quien lo va a aplicar son expertos, son maestros que saben lo que hacen en su nivel, en su grado. Entonces, yo sí confío en eso y creo en eso. Y esa es mi postura y fin. Y se tiene que respetar. Y se tenía que decir y se dijo, es nuestro podcast. Y ya. en este episodio no hay comentarios. Sí, todo lo que no dijimos. dejen. Ah, ya. No lo dejen. No queremos saber. Por primera vez, no sin No nos ande, fíjese bien, no nos ande poniendo nada de comentarios porque No, sí pónganos. A mí No, sí me interesa, a mí pero no. con respeto. Siempre, porque en este podcast, si algo nos Los jactamos, caracteriza. es el respeto, los Al valores y derecho la ajeno, integridad. Es es la la paz y punto. Entonces, sí, pónganos su opinión. A mí sí me interesa saber si usted es padre de familia. ay, ni te lo van a poner. A lo mejor Ah, les, ya daba, sé. les daba más curiosidad que les dijéramos que no. Era psicología inversa. Ay. Ay, no nos ponga nada. No, ni lo vamos a leer. No. Entonces, bueno, ya no lo compartan, no nada. Estamos bien así. Y Era para pues, nosotros y ya está. Ajá. Nuestro desahogo y bueno. Y bueno. En fin. Pero bueno, sí, síganos. en nuestra- Eso sí, porque eso en nada tiene que ver. No tiene que ver una cosa con otra. Síganos en nuestras redes sociales, YouTube, póngale seguir, póngale la campanita porque ya sabe que le van a dar la notificación cuando haya episodio nuevo. En Spotify, en Facebook, en todas como Maestros en la Vida.
en Paulina Flores, algo le debe salir por ahí que sea congruente con su perfil, y Yuriria Figueroa en el Instagram. No, yo creo que yo estoy FC Pau. Ah, ya ve. Pero mire. Pero sígala. si pones Paulina Flores, se debe de salir tu Instagram. Ni modo Ay, que yo no. espero que no. Ay, cualquiera Paulina Flores ya va a salir. Yo espero que no. A ver, sería lo ideal, chica, porque seguro estás hasta arriba. Yo espero que Hasta sí. de la cadena alimenticia. No sé, bueno. Ay, mire, por lo pronto Facebook, YouTube, TikTok y Spotify, ahí estamos. Maestras en la vida. Pues no sales. Hashtag ¿ves? Qué bueno. No estoy, en Instagram estoy Ah, pero Pau. Pau Flores sí sale. ¿En dónde? En Pau Flores, no Paulina. En Instagram. Pau Flores. Ah, bueno. Bueno, como pues, está bien. Muchas gracias por Yo estoy al principio bien, 10 de 10. Yuri. Yuriria Figueroa. Ah, ok. Bueno, Sígala y me sigue. Y nos seguimos. y nos seguimos. Y bueno, Punto. pues gracias. En fin, nos vemos en el siguiente episodio, que será más relajado, pura alegría y diversión. Pero a veces así es esto. Y ni modo. Adiós. Gracias.